Estimados estudiantes del nivel 1, tengan todos ustedes muy buenos días. Esta semana en el curso de biología vamos a tocar el tema del reino fungi. Como ya hemos venido trabajando el reino monera y el reino protista, pues en esta ocasión nos toca hablar del reino fungi. Vamos a iniciar nuestra clase pues dando una breve explicación de los organismos que constituyen este denominado reino fungi, también conocido como reina micota. Muy bien. A ver, ¿qué podríamos decir entonces del reino fungi o reino micota? Decimos en este caso que los organismos que van a formar parte de él van a ser los hongos, que anteriormente dice figuraban en la clasificación en la división del reino de las plantas. O sea, anteriormente a los hongos se les clasificaba dentro del reino Plantae. Se pensaba que eran plantas carentes de tallos y de hojas. En el transcurso de su transformación en organismos capaces de absorber su alimento, habían perdido la clorofila y con ello las capacidades para realizar la fotosíntesis. Sin embargo, en la actualidad los científicos lo consideran en un grupo completamente separado y que evolucionó a partir de los flagelados sin pigmentos. Bueno, entonces, en el año de 1969, el señor Robert Whittaker separa a los hongos del reino Plantae y genera este nuevo reino conocido como reino fungimicota. Debido a que en realidad los hongos pues cumplían características muy distintas a las plantas, dentro de las cuales una de las principales vendría a ser la característica de ser heterótrofos. A diferencia de las plantas que en su totalidad pues van a ser organismos autótrofos capaces de poder elaborar su propio alimento. Ahora, podemos decir ahora que las características principales o características generales que presentan los hongos, que justamente pueden ser organismos unicelulares o también organismos pluricelulares. Estos se alimentan por absorción directamente de los nutrientes y por ende podemos decir que son heterótrofos. Poseen una pared celular a base de quitina y celulosa. Entonces, sus paredes celulares de las células de los hongos está hecho a base de quitina y celulosa. Los hongos pluricelulares están formados por unas estructuras filamentosas denominadas hifas y el conjunto de estas hifas pues darán o originarán el denominado micelio. Las hifas, que son estas estructuras filamentosas, pues están agrupando a las células micotas, a las células de los hongos, ¿no? Donde van a formar tabiques o septos y en cada hifa puede llegar a poseer o uno o dos núcleos celulares. Los hongos, dice, también son capaces de poder realizar procesos de simbiosis. Y cuando hablamos de simbiosis, dice que los hongos pueden trabajar de la mano con las algas y realizar esta simbiosis, en el cual, por ejemplo, hongos como los hongos ascomicetos o basidiomicetos se pueden combinar con algas cianofitas o clorofitas y van a formar los denominados líquenes. El líquen, pues, es una asociación entre un hongo y una alga. El hongo proporciona humedad y la alga proporciona pues la elaboración de nutrientes para que ambos se beneficien mutuamente. Entonces, eso sería una asociación de simbiosis, ya la que hacen el hongo y una alga para formar el líquen. Las partes de un hongo, bueno, pues en este caso podemos ver nosotros pues a hongos representativos, ¿no? Como lo que vienen a ser las setas, que pertenecen al grupo de los basidiomicetos, ¿no? Pues son los hongos más representativos pluricelulares, donde podemos ver que tienen pues un sombrero, una volva, el micelio, que está formado por el conjunto de hifas. Cada pequeño segmento sería una hifa y todo en conjunto se llama micelio, ¿no? Una volva, pie, un anillo, ¿no? En el interior del sombrero están las laminillas, ¿no? Que contienen las esporas que permitirán la reproducción de estos hongos, ¿no? Y en el caso de estos, pues tienen unos habitáculos denominados bacilios, de donde están pues las bacilioesporas o esporas que permitirán la reproducción de los hongos. Ahora, por lo general,
podemos clasificar a los hongos en dos grandes grupos. Los eumicetos, también conocidos como hongos verdaderos, y los micomicetos, conocidos como hongos falsos. Bueno, en este caso de los micomicetos no se sabe mucho, es bastante complicado estudiarlos, recién están en proceso de estudio. Mientras que de los eumicetos, no hongos verdaderos, pues ya se tiene algunas referencias y los podemos dividir en los ficomicetos, ascomicetos, basilomicetos, deuteromicetos. Y dentro de los ficomicetos a los zoomicetos y los oomicetos. Entonces vamos a hablar de los más importantes y representativos. Acá también tenemos un cuadro de clasificación, ¿no? Donde tenemos a los zigomicetos, también conocidos como zigomicotas, ¿no? ¿Qué podemos decir que estos van a producen esporas diploides sexuales, esporas que resultan de la fusión de dos gametos. Bueno, tiene la característica en sus células de que poseen pared celular con quitina y no presentan septos. La importancia en la salud y en la economía es que causan la pudrición blanda de la fruta y el moho del pan. Ya, entonces estos honguitos que le salen a las frutas, ¿no? Y al pan, entonces ahí están dentro de los zigomicetos. Géneros representativos, Rhizopum, ¿no? Que es el moho del pan, y en este caso también el Polybolus, que es el hongo estérico o esterco, del estiércol, perdón, estiércol. Por otro lado tenemos a las comicota, también conocidos como ascomicetos. Bueno, en este caso se les denomina hongos con sacos, ya que tienen unas cavidades que se le llaman ascas, que son una especie de sacos donde van a estar sus esporas. En este caso dice forman esporas asexuales en conidios y esporas sexuales en las ascas, por eso su nombre es comicetos, y forman los ascocarpos, ¿no? Donde justamente se van a poder producir las esporas que permitirán su proceso de reproducción. Sus características celulares es que presentan pared celular con quitina sus células, ¿no? Y presentan septos, ¿no? Hifas con tabiques, es lo que quieren decir los septos. Ahora, la importancia para la salud y la economía, en este caso de los ascomicetos o ascomicotas, es que forman el moho de la fruta, dañan los textiles, incluyen también dentro de ellos a las levaduras, las morillas, el mildiu, el de las frutas, la sarna del manzano, etcétera. Dentro de los géneros más representativos están las Saccharomyces, bueno, en este caso, por ejemplo, la Saccharomyces cerevisiae, ¿no? Que es la levadura, por ejemplo, de la cerveza que permite la fermentación alcohólica, ¿no? Y también pues se utilizan estas Saccharomyces en lo que son los procesos de la fabricación de productos de panificación como panes, tortas, etcétera, ¿no? Las levaduras bastante importantes para el ser humano. Por otro lado, también tenemos al Phylum Chytridiomycota, ¿no? Que también se le conoce como Chytridiomycota o Chytridiomycetos. Sus esporas en este caso son flageladas, son esporas móviles que se les conoce como esporas. Sus hifas no tienen septos. Ya, o sea, en este caso cuando no tienen septos se les denomina que son cenocíticos. La importancia en la economía es que algunos parasitan plantas y bueno, y no tiene mayor importancia económica. O sea, son una enfermedad, entonces generan pérdidas más que generar beneficios económicos, ya que van a infectar a las plantas. Dentro de ellos tenemos al Batrachydrium, hongo patógeno de las ranas, y el Coyamice aiomyces. Bueno, luego tenemos a los Basidiomycota o Basidiomycetos, que tienen la formación de basidiocarpos, ¿no? Donde se van a encontrar almacenadas sus esporas sexuales, o también conocidas como basidioesporas. En este caso, sus hifas sí presentan septos,
sea, tienen esos tabiques, ¿no? En su estructura. Y también podemos decir que en este caso estos basidiomycetos son importantes. Bueno, en este caso hay ejemplos de hongos venenosos, pero también hay comestibles, como las setas, que por ejemplo las utilizamos nosotros en la comida, ¿no? Los famosos champiñones. La roya, los carbones, hongos de la madera, vejines, etcétera, causan enfermedades a árboles forestales y ornamentales y para destruir y destruyen la madera. Algunos se utilizan en la alimentación también, como ya les había dicho, los champiñones, ¿no? Que forman parte del grupo de las setas. Ejemplos, tenemos la amanita, que es la seta venenosa que no se debe comer, el Polyporus, que es el hongo de repisa. Tenemos también al filum Deuteromycota o Deuteromicetos, ¿no? También conocidos como hongos imperfectos. Habitualmente en su mayoría van a ser hongos, en este caso unicelulares, ¿no? En este caso dice que son hongos sin ciclo sexual, ¿no? Y forman conirios. Estos deuteromicetos, bueno, pues habitualmente causan enfermedades como la tiña, ¿no? El muguet, el pie de atleta, ¿no? Son dermatróficos, justamente viven en la piel, por eso causan tiña, el muguet, el pie de atleta, etcétera. ¿No? Y también producen micotoxinas que se utilizan para el control biológico. Bueno, o sea, así como hay pues muchos de estos hongos deuteromicotas o deuteromicetos que son o perjudiciales porque producen enfermedades, también hay algunos que son bastante positivos, bastante beneficiosos, como por ejemplo el Penicillium sp, que justamente se encarga de producir una sustancia como la penicilina que ayuda a controlar a las bacterias, ¿no? Elimina o mata bacterias. Entonces, cuando nosotros tenemos una enfermedad producida por una bacteria, pues a nosotros nos van a recetar lo que va a venir a ser, en este caso, antibióticos. Y uno de los más fuertes de todos estos antibióticos es la penicilina producida por el Penicillium sp, dentro del grupo de los deuteromicotas, ¿de acuerdo? O también conocido como deuteromicetos. Bueno, vamos a hablar un poquito más específicamente de cada uno de ellos. Primero hablamos en general de los ficomicetos, que agrupaba a dos, ¿no? A los cigomicetos y a los cigomicetos y a los denominados quitridiomicetos o quitridiomicotas. Bueno, en este caso los ficomicetos tienen semejanza con las algas. Tienen un conjunto de hifas enmarañadas, desarrollan sus esporas en esporangioforos, y bueno, pues el ejemplo sería el moho negro del pan y el Rhizopus que se llama, su nombre científico es el Rhizopus nigrans, ¿no? Que así como afecta el pan, también afecta a las frutas, como podemos ver. ¿Ya? Entonces ahí tenemos lo que viene a ser los ficomicetos. Pasamos a hablar de los ascomicetos. En este caso, los ascomicetos son los hongos más numerosos de la naturaleza. Desarrollan esporas en cavidades formando sacos denominadas ascas, donde van a estar las esporas sexuales. Aquí podemos incluir a algunas levaduras y también a los mohos, ¿no? Entonces están las levaduras y algunos mohos. Ejemplo sería pues la Saccharomyces cerevisiae, también conocido como la levadura de la cerveza. Ahora pasamos a los basidiomycetos. En este caso, los basidiomycetos son los hongos más evolucionados. Son pluricelulares, sus esporas se desarrollan en basidios y aquí vamos a incluir a las denominadas setas, boletos, rollas, tizones, trufas, ¿no? Que van a ser una variedad del grupo de los basidiomycetos, hongos pluricelulares bastante grandes. Ejemplo de los basidiomycetos, el champiñón, ¿no? Que es un hongo de tipo Z, ¿no? Z se les denomina justamente a los hongos que tienen sombrero.
Y dentro del el ejemplo más resaltante, por ejemplo, podría ser el champiñón, ¿no? El Agaricus campestris, que es un hongo comestible y que, bueno, pues lo consumimos, ¿no? En distintos platos o alimentos. Y luego teníamos a los deuteromicetos. En este caso, también conocidos como hongos imperfectos, llamados así por no tener una reproducción por esporas, sino de manera sexual por conidios y oidios, son de formas conidiales, ¿no? Bueno, en este caso, pues muy parecidos a los ascomicetos. Ejemplo, tenemos al Trichophytum megatrophites, que produce la enfermedad del pie de atleta, y el Penicillium notatum, también conocido como Penicillium sp, que produce la penicilina, que es beneficioso porque es el antibiótico más fuerte que existe para combatir a las bacterias. Muy bien. Entonces, de esta forma hemos hecho una breve mención de cada una de las clases distintas de hongos que encontramos. Finalmente, vamos a resolver nuestra práctica. ¿Qué podríamos decir en este caso? Dice, ¿cuáles son las principales características de los hongos? Bueno, podemos mencionar que los hongos son heterótrofos, ¿no? Se alimentan por absorción, ¿no? Habitualmente suelen reproducirse por esporas, ¿no? Excepto los deuteromicetos, que son denominados hongos imperfectos. También podríamos mencionar en este caso de que sus células presentan una pared celular formada por quitina, ¿no? Serían algunas de las características más resaltantes de los hongos. 2. ¿Qué es el micelio? El micelio va a ser el conjunto de hifas que se forman en los hongos pluricelulares, ¿no? 3. ¿Qué son las hifas? Pues bueno, son estructuras filamentosas divididas por tabiques y septos y que poseen uno o dos núcleos en su estructura, ¿no? Entonces van a formar la base o la estructura de los hongos. Esas serían las hifas. ¿Cuáles son los hongos unicelulares? Bueno, dentro de los hongos unicelulares podemos encontrar los quitridiomicecotas o quitridiomicetos y también pues en muchos hongos unicelulares los encontramos en el grupo de los deuteromicetos o deuteromicota, ¿no? Que es lo mismo, deuteromiceto o deuteromicotas. Son cualquiera de los dos nombres utilizados para este grupo. ¿A qué se llaman quitridiomicetos? Bueno, habitualmente los quitridiomicetos son hongos que son de vida acuática, ¿ya? Y van a presentar estos hongos van a presentar esporas flageladas, ¿no? Que justamente van a permitir ser esporas móviles en su vida acuática. ¿Qué característica tiene una célula micótica, o sea, una célula de los hongos? Bueno, dentro de las principales características sería uno, ser células heterótrofas y dos, sería pues en este caso eh, que sus células pues están formadas, sus paredes celulares por quitina, ¿no? Que es la principal sustancia que forma la pared celular de los hongos. Y también en algunos casos están formados sus paredes celulares por celulosa. ¿Por qué algunos hongos son saprobientes? Bueno, se dice que los hongos son saprobientes porque muchos de ellos se alimentan de materia en proceso de descomposición, ya sean restos animales o restos vegetales, ¿no? Entonces, saprobiontes porque se alimentan de materia en proceso de descomposición, ya sean restos animales o restos vegetales. Muy bien, ahora dice complete el mapa. Bueno, tenemos a los zigomicota. Después de zigomicota seguirían los quitridiomicota, ¿no? Debajito, quitridiomicota. Después podríamos seguir con los ascomiscota o ascomicetos. Luego, bueno, aquí ya está puesto zigomicotas, ya estaba doble vez, no vamos a ponerlo. Entonces podríamos poner en este caso a los basidiomicota o basidiomicetos. Y finalmente, en el último casillero, podríamos poner a los deuteromicetos, también conocidos como deuteromicotas.
9. Los hongos, a diferencia de las algas, son heterótrofos, alternativa D. 10. Los hongos quitridiomicetos se reproducen por medio de zooesporas flageladas, alternativa D. 11. No corresponde a los hongos quitridiomicetos, son hongos acuáticos simples, producen células móviles, tienen reproducción sexual y asexual, tienen basidiocarpo. No, ellos no tienen basidiocarpo, los que tienen basidiocarpo son los basidiomicetos, que en estos basidiocarpos pues almacenan sus células reproductivas. No es una característica de los hongos. Nutrición absortiva, son eucariotas, unicelulares, parásitos y de pared celular celulósica. ¿Cuál no sería una característica de los hongos? Bueno, no podemos decir que los hongos, en este caso, pues todos son absortivos, eucarióticos, ¿no? Hay unicelulares, ¿no? Pero no todos los hongos podemos decir que son unicelulares, porque también existen pluricelulares, ¿cierto? Su pared celular tiene celulosa, pero también tiene quitina. Pero en este caso el que se descontaría sería la E, porque los hongos no solo son unicelulares, también hay pluricelulares. Parásitos sí en su mayoría, porque viven sobre otros seres vivos o inclusive sobre materia en descomposición. En este caso, la 12 sería la alternativa E. 13. Unidades estructurales de los hongos multicelulares. Bueno, vienen a ser las hifas, las unidades estructurales de los hongos. Pasamos a la 14. La 14 nos dice, hongos cuyo micelio se compone de hifas cenocíticas. Bueno, en este caso las hifas cenocíticas que no tienen septos, vamos a encontrarla en el grupo de los quitridiomicetos. Alternativa A. La importancia ecológica de los hongos en la Tierra es, bueno, la fijación de nitrógeno atmosférico fijan en los suelos en la Tierra y enriquecen los suelos. Entonces, alternativa D. Y 16. En la siguiente relación indica el nombre de una estructura fúngica. A ver, los hongos pues pueden tener lo que viene a ser el esporangióforo, el rizoide y el estolón. Entonces, ese esporangióforo, rizoide y estolón, que lo encontramos, por ejemplo, en hongos como los ficomicetos, está en la alternativa C. Entonces, la alternativa C sería la respuesta. Muy bien, de esta manera hemos terminado con nuestra clase, ¿sí? Y les voy a pedir de que no se olviden de elaborar su resumen respectivo de la semana y también, por favor, realizar su autoevaluación, ¿no? Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco mucho por su atención y nos encontramos el día de hoy en la tarde en nuestro apoyo académico. Muy bien, chicos, hasta la tarde.